Nacido de la mano de Stan Lee y Steve Ditko en 1962, siendo uno de los rostros más reconocidos de Marvel, el Hombre Araña ha creado un legado en muchas generaciones. Spider-Man se ha ganado nuestro corazón y nuestra empatía por su peculiar historia. Y es que en una época donde los superhéroes se caracterizaban por ser perfectos en todos los ámbitos de la vida, Stan Lee irrumpió con un personaje más cercano a la condición humana, naturalmente imperfecta. Es por ese motivo que los lectores más jóvenes encontraron la conexión inmediata con Peter Parker, un arquetipo de superhéroe diseñado a medida de la juventud americana de los 60s. El día de hoy, y de acuerdo con su nuevo estreno, te traemos 5 curiosidades que no sabías sobre su amigable vecino. Your friendly neighborhood Spider-Man. Número 1. ¿Cómo nació Spider-Man? El escritor y editor de cómics Stan Lee es una de las mayores leyendas de la industria cinematográfica. Entre sus creaciones hay personajes tan importantes como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Black Panther y la Bruja Escarlata, superhéroes tan importantes para el imaginario colectivo. Sí, como lo vemos, Marvel hubiera sido totalmente diferente sin él. Antes de fallecer, dejó la anécdota de cómo nació la idea de Spider-Man mediante una conferencia en la Universidad de California, comentando lo siguiente: voy a contarles la historia de cómo nació la idea de Spider-Man. Es una historia real, aunque difícil de creer hasta para mí. Pero ya habíamos creado a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men. No recuerdo bien el orden, pero el editor vino hacia mí y dijo: Stan, quiero que inventes un nuevo superhéroe. Le dije está bien y me fui a mi casa. Como mi editor me dijo que hiciera algo, tenía que hacerlo porque quería conservar mi trabajo. Así que pensé, ¿qué puedo inventar ahora? Y lo más importante de un superhéroe es su superpoder. Una vez que se te ocurre eso, lo demás viene solo. Entonces pensé, ¿qué le podría dar a este tipo? Y entonces vi una mosca caminando por la pared y dije, si fuera capaz de crear un héroe que pudiera pegarse a las paredes y treparlas, eso sería genial. Así que ya tenía el superpoder. Ahora hacía falta un hombre. Hombre mosca, hombre mosquito. Finalmente se me ocurrió Hombre Araña. Sonaba tan dramático, así que bueno, ya tenía el superpoder, su superpoder y su nombre. Luego decidí darle como diversión sus problemas personales, porque excepto ustedes chicos, señalando al público que sus vidas son perfectas, la mayoría de la gente tiene problemas personales. Así que pensé, quiero que sea un adolescente, porque en ese momento todavía no había superhéroes adolescentes, así que con todo ese material corrí a la oficina de mi editor y su reacción fue: Stan, esta es la peor idea que escuché en toda mi vida. Entonces empecé a darme cuenta de todas sus razones. Él era un hombre muy lógico y muy intelectual. Según él, para empezar toda la gente odia las arañas, así que no puedes llamar a un héroe Spider-Man. ¿Quieres que sea un adolescente? Los adolescentes solo pueden ser los acompañantes de los héroes. Y encima, ¿quieres que tenga problemas personales? Stan, ¿acaso no sabes lo que es un superhéroe? Ellos no tienen problemas personales. Entonces me fui de la oficina, decepcionado pero obviamente mucho más sabio que antes. No podía sacarme a Spider-Man de la cabeza. Estábamos por cancelar una revista, creo que se llama Amazing Fantasy. No se estaba vendiendo muy bien, así que íbamos a hacer el último número de esa revista. Cuando estás haciendo el último número de una revista, a nadie le importa lo que pongas ahí, porque la revista está a punto de morir. Solamente para poder sacarlo de mi cabeza, puse a Spider-Man en la revista presentándolo en la portada, y me olvidé de él. Un mes más tarde, todas las cifras de ventas llegaron. Mi editor llegó corriendo a mi oficina y dijo: Stan, ¿recuerdas ese personaje que ambos amábamos tanto, ese tal Spider-Man? Hagamos que tenga una serie. Número 2. Sus padres eran espías. Como bien sabemos, Peter fue criado por sus adorables tíos May y Ben Parker. Esto deja todo el asunto de sus verdaderos padres en una nebulosa de misterio que siempre integró a los lectores. A diferencia del cine, donde su padre, Richard Parker, trabaja junto a Connors, en el cómic Richard y Mary Parker eran espías infiltrados de la CIA por orden de Nick Fury. Ellos murieron en un sabotaje aéreo orquestado por Red Skull, como se reveló en la edición anual de 1968 de Amazing Spider-Man. Número 3. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siendo una de las frases más importantes y más recordadas en la historia de los cómics, no lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo el mundo cree que le pertenece al gran tío Ben, pero la realidad es que nunca la llegó a pronunciar. La primera aparición de esa frase se concretó en The Amazing Fantasy número 15, el número del debut del superhéroe arácnido.
como parte del último panel. Esta corresponde a un texto de Stan Lee, como narrador omnisciente. Historias posteriores y flashbacks que abordaron al tío Ben, retroactivamente lo instalaron como el hombre detrás de la frase, que sirve para recordar a Peter el camino del héroe que debe de recorrer. De hecho, eso es lo que le recuperó la película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, en donde la frase es una de las últimas palabras que el tío Ben le dice a su sobrino, interpretado en esta ocasión por Tobey Maguire. La frase en cuestión, sin embargo, fue utilizada antes del cómic, aunque Albert Einstein es uno de los personajes históricos más conocidos en utilizarla. Su origen inclusive ha sido unido a William Lamb, miembro del Parlamento británico de 1817, y a Winston Churchill en su época como secretario de la Oficina Colonial del Imperio Británico. Número 4. Peter Parker fue el segundo Hombre Araña de Marvel. Efectivamente, en los años 50 la editorial que sería Marvel publicaba relatos fantásticos y de terror entre sus numerosos títulos. En el Journey in the Mystery 73 pudimos ver una araña que se convertía en hombre debido a la radiación. Algunos piensan que este es el verdadero origen del arácnido, y no el que Stan Lee comentó. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en la cajita de comentarios. Número 5. El mayor secreto de Spider-Man. Todo mundo tiene sus trapos sucios, y el Hombre Araña no es la excepción. Resulta que The Amazing Spider-Man número 51 de Nick Spencer y Patrick Gleason, uno de los enemigos más peligrosos del Hombre Araña, Mildred, toma el control de mentes de los Spider-Family para someter a Peter Parker. Spider-Man sabe que lo único que lo puede ayudar a lidiar con espíritus y demonios para salvar a sus amigos es nada más y nada menos que Doctor Strange. En su encuentro y luego de escuchar a Peter, Doctor Strange le explica al héroe que la única forma de salvar a sus hermanos es llevándolo al plano astral. En su intento por socorrerlo, algo sale mal, haciendo que el hechicero supremo descubra señales impactantes que le impediría ayudar por completo a Peter Parker, debido a que éste alguna vez pudo haber hecho un trato con Mephisto, el diablo del universo Marvel. Esta historia se remonta al pasado cuando la tía May recibió un disparo que estaba dirigido al propio Spider-Man. Entonces, para salvar su vida, Peter y su entonces esposa Mary Jane hicieron un trato con Mephisto. Cambiaron su matrimonio por la vida de su pariente. El Dr. Stephen advierte que todos los recuerdos del matrimonio de Peter han sido borrados de su memoria y que tendrá que usar otros métodos que no involucren al héroe para poder ayudarlo. Y hasta aquí las 5 curiosidades que probablemente no sabías del Trepamuros. Si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba, compartir el video y suscribirte activando la campanita para no perderte más contenido interesante. Y por qué no, una segunda parte, si es que la audiencia así lo demanda. Esto fue Un Mundo Deshebrado.